El uso de suplementos es una práctica muy común entre la población deportista y además, durante los últimos años, se ha popularizado un suplemento en concreto, las cetonas. El aumento de la popularidad de este suplemento se debe a dos cuestiones. La primera, y posiblemente la más importante para la comunidad científica, es debido a un prometedor estudio que se publicó en la prestigiosa revista de Cell Metabolism, una revista científica de muy alto impacto. Y la segunda razón por la cual se ha popularizado entre los deportistas amateur es debido a los rumores de que ciertos equipos ciclistas, como por ejemplo el Jumbo-Visma, emplea dichos suplementos. ¿Pero respalda la ciencia el uso de cetonas en deportes de resistencia? Las cetonas, o cuerpos cetónicos, porque son sinónimos, son moléculas que se sintetizan a partir de los ácidos grasos en las mitocondrias hepáticas. La concentración de estas suele verse aumentada durante periodos de ayuno, al realizar una restricción de hidratos de carbono y durante la práctica de ejercicio físico prolongada. Estas tres serían formas de aumentar los niveles de cetonas de forma endógena, pero también existe la posibilidad de aumentar los niveles de cetonas de forma exógena. Esto se realiza a través de suplementos, siendo los más comunes las sales y los ésteres de cetonas. Cuando se favorece el aumento de cetonas de forma endógena, el principal objetivo del cuerpo es crear una fuente de alternativa a la glucosa para los tejidos extrahepáticos, como pueden ser el corazón, el cerebro o los músculos. Pero antes de continuar, creo que es necesario explicar unos conceptos básicos sobre la utilización de sustratos. Cuando sales a andar en bici, tus músculos necesitan generar energía para que puedas dar pedales. Esta energía en situaciones normales proviene de la oxidación de ácidos grasos y de la oxidación de la glucosa. También del lactato, pero para no complicarnos la cosa vamos a suponer que únicamente se oxidan hidratos de carbono y ácidos grasos. En función de tu forma física y de la intensidad a la que vayas a andar en bici, tus músculos emplearán una proporción mayor o menor de ácidos grasos y de glucosa para obtener esta energía. Cuanto menor es la intensidad del ejercicio, mayor cantidad de ácidos grasos emplearás como fuente de energía. Y a medida que la intensidad va aumentando, la utilización de ácidos grasos o la oxidación de ácidos grasos va disminuyendo a la vez que aumenta la proporción de glucosa que oxidas. Lo que te tiene que quedar claro es que en todo momento estás empleando ambos sustratos energéticos y en función de la intensidad a la que lo realices, intensidades bajas moderadas, de intensidad baja moderada, emplearás una mayor proporción de ácidos grasos y una menor cantidad, una menor proporción de glucosa, mientras que a medida que va aumentando la intensidad, esta proporción va cambiando. El segundo punto a tener en cuenta es la forma física. Pues para que me entiendas, por ejemplo, si realizamos un test metabólico a Van der Poel, al estar en un poquito mejor forma física que yo, él seguirá oxidando ácidos grasos a intensidades relativamente altas. Esto seguro que lo entenderás mucho mejor con un ejemplo y para ello voy a utilizar la referencia de un estudio publicado en 2018 por Íñigo San Millán y George Brooks. En este estudio realizaron test metabólicos y mediciones de lactato a tres grupos muy diferentes de personas. Personas diagnosticadas con síndrome metabólico, personas moderadamente activas y ciclistas profesionales. Lo interesante de este estudio es que todos los sujetos realizaron el mismo test, un test incremental, por lo que se pueden comparar los resultados y ver las diferencias metabólicas entre ambos. En este caso en concreto, los grupos que más nos interesan son comparar el grupo A, que es el grupo de ciclistas profesionales, y el grupo B, que son el grupo de personas moderadamente activas. Vamos a comentar un poco las diferencias. ¿Recuerdas cómo hace un par de minutos te he comentado que a medida que aumenta la intensidad del ejercicio va aumentando la oxidación de hidratos de carbono, mientras que la oxidación de ácidos grasos se ve disminuida? Si no te ha quedado del todo claro, con este ejemplo seguro que lo entiendes. En ambos grupos, los rombos y los cuadrados blancos hacen referencia a los gramos de grasa oxidados por minuto, mientras que los rombos y los cuadrados negros hacen referencia a los hidratos de carbono oxidados por minuto. Una de las principales similitudes entre los grupos es que la oxidación de hidratos de carbono va aumentando a medida que se incrementa la intensidad del ejercicio. En el punto de máxima intensidad, 400 vatios en los profesionales y 300 vatios en los moderadamente activos, se sitúa también el punto más alto, es decir, de máxima oxidación de hidratos de carbono. Ahora vamos a centrarnos en el otro sustrato energético,
las grasas. Como puedes ver en los gráficos A y B, la oxidación de grasa es bastante diferente entre grupos. En los ciclistas profesionales, la oxidación de grasa va aumentando de forma progresiva hasta aproximadamente los 250 vatios, que se encuentra en el punto máximo, y a partir de ahí esta va disminuyendo. Por el contrario, en el grupo de personas moderadamente activas, la máxima oxidación de grasa, también conocida como la zona Fat Max, se sitúa alrededor de los 130 a 140 vatios de potencia. ¿Te das cuenta de que hay una diferencia de más de 100 vatios entre grupos? Esto es una barbaridad. Este podría haber sido un ejemplo real entre Van der Poel y yo. Como ves, a mejor forma física y a una misma intensidad absoluta, por ejemplo, los 250 vatios, los que están bien entrenados, pueden estar oxidando gran parte de ácidos grasos a esa intensidad, mientras que las personas que no están tan entrenadas, a esa misma intensidad estarán oxidando gran cantidad de glucosa y acumulando lactato, como puede ser mi caso. Una vez explicados estos conceptos sobre la utilización de sustratos, creo que te será más sencillo entender cuál es la hipótesis de la suplementación con cetonas y por qué, a priori, parece una hipótesis más que interesante. Pero antes de adentrarnos en el tema, debes conocer cuál es la ventaja que algunas personas atribuyen a las dietas cetogénicas. La dieta cetogénica, como te acabo de explicar hace unos minutos, es una forma de aumentar los niveles de cetonas de forma endógena, a la vez que también aumenta la oxidación de ácidos grasos como fuente de energía, incluso a intensidades elevadas. De hecho, una de las razones por la que algunas personas defienden este tipo de dietas en deportistas de resistencia es debido al cambio que se produce en la proporción de ácidos grasos y glucosa en la obtención de energía cuando realizamos ejercicio físico. Siguiendo con el ejemplo del gráfico anterior, imagínate que estás siguiendo una dieta alta en hidratos de carbono. Realizas una prueba de esfuerzo y obtienes los valores del gráfico B. Sé que te gustaría que fuese la, pero tú no eres Van der Poel. Lo siento. A 200 vatios estarías oxidando 0,2 gramos de grasa al minuto y 4 gramos de hidratos de carbono al minuto. Tiempo después, un compañero de la grupeta de los domingos te dice que la dieta cetogénica es la mejor dieta para los ciclistas y decides probarla. Tras un par de meses con este nuevo patrón alimentario, realizas otra prueba de esfuerzo para ver tus progresos. En esta ocasión, a 200 vatios, estás oxidando 1,5 gramos de grasa al minuto y 0,2 gramos de hidratos de carbono al minuto. Entonces, ¿cómo es que los ciclistas no utilizan este tipo de alimentación? La respuesta es muy sencilla, porque pierden vatios de potencia. Con la dieta alta en hidratos de carbono, habrías llegado hasta los 300 vatios de potencia máxima, mientras que al seguir una dieta cetogénica, solamente llegas hasta los 250 vatios. Es decir, pierdes la capacidad de realizar ejercicio físico intenso, cosa que todo ciclista necesita. Entonces, con esta infografía realizada por FISAC junto con Aitor Biribay, creo que se entiende perfectamente lo que te estoy intentando transmitir. Al realizar una dieta cetogénica, es cierto que aumenta la oxidación de ácidos grasos incluso a intensidades elevadas. En este caso, hasta los 270 vatios, casi el 100% de la energía proviene de la oxidación de ácidos grasos cuando se realiza una dieta cetogénica, mientras que cuando se realiza una dieta alta en hidratos de carbono, podemos decir que está prácticamente el 50 o el 40% de la energía proviene de la oxidación de ácidos grasos. Pero lo más importante en este caso es la capacidad de realizar ejercicio físico intenso. Cuando una dieta alta en hidratos de carbono, vemos que somos capaces de realizar ejercicio físico intenso, ya que llegamos a unos niveles superiores de potencia, mientras que con una dieta cetogénica no se observan dichos valores de potencia. Nadie gana un Tour a 200 vatios de potencia por mucho glucógeno que ahorres así. Por eso, los estudios que emplean este tipo de dietas no suelen encontrar efectos positivos en el rendimiento deportivo. Más bien lo contrario. De hecho, se suele ver una reducción del rendimiento. Por ponerte un ejemplo, Louise Burke, una de las personas más influyentes en el área de la nutrición deportiva, ha estado estudiando este tipo de dietas durante varios años, sin encontrar efectos positivos en el rendimiento deportivo. Te dejo por aquí algunos ejemplos para que los puedas ver.
Parece estar bastante claro que este tipo de dietas no mejora el rendimiento deportivo, ya que al limitar la ingesta de hidratos de carbono, que es el principal sustrato energético a intensidades moderadas altas, limita la capacidad de realizar ejercicio físico a intensidades elevadas. Pero, ¿qué ocurre con la suplementación de cetonas? Con este suplemento es posible aumentar los niveles de cetonas combinándolo con una dieta alta en hidratos de carbono. Y teniendo en cuenta que las cetonas reducen la utilización del glucógeno, la suplementación con cetonas podría ser una forma efectiva de ahorrar el preciado y necesario glucógeno muscular. Como acabas de ver, durante el ejercicio físico, la energía proviene de diferentes proporciones de ácidos grasos y de glucosa. Pero tu cuerpo o el mío, aunque esté en porcentajes de grasos saludables, contiene una cantidad considerable de grasa almacenada. Por ponerte un ejemplo, una persona de 70 kilos y con un 10% de grasa corporal, un porcentaje de graso bastante bajo, tendría acumulados unas 49.000 calorías en forma de grasa. Vamos, que la grasa nunca va a ser el factor limitante de rendimiento. Pero, ¿qué ocurre con el glucógeno? Almacenamos unos 100 gramos de glucógeno en el hígado y unos 400-500 gramos en el músculo. Esto equivale a unas 2.000-2.400 calorías en forma de glucógeno. No parece mucho, ¿verdad? No lo parece porque no lo es. De hecho, el glucógeno es uno de los principales factores limitantes del rendimiento en deportes de resistencia y desde los años de los 60 conocemos, desde que los investigadores escandinavos introdujeron la técnica de la biopsia muscular, conocemos perfectamente la importancia que tiene el glucógeno en el rendimiento deportivo. Es por eso por lo que se plantea la hipótesis de que la suplementación con cetonas mejoraría el rendimiento deportivo, ya que al aumentar los niveles de cetonas, estas reducen la utilización de glucógeno y un ciclista, por ejemplo, llegaría al final de la etapa con unos niveles superiores de glucógeno, lo cual le podría proporcionar una ventaja competitiva importante. Esto es muy interesante, por lo menos en la teoría, ya que muchas etapas y al fin y al cabo grandes vueltas se ganan por una diferencia de segundos. Entonces, cualquier estrategia que te permita ahorrar el glucógeno muscular sin que el metabolismo de este se vea afectado, parece una opción más que interesante a valorar. Y aquí es donde entra el estudio publicado en 2016 por Cox y colaboradores en la revista de Cell Metabolism. Este pionero estudio consta a su vez de 5 estudios diferentes. Los 4 primeros se centran en observar la utilización de sustratos a diferentes intensidades, siendo las intensidades más frecuentes al 40% de la potencia máxima y al 75% de la potencia máxima. Para ello realizan diferentes pruebas físicas, todas en un cicloergómetro, y en todas las pruebas se observa una menor utilización de glucógeno como fuente de energía en los sujetos que consumen los ésteres de cetona. Esta menor utilización la observan mediante los niveles de lactato, ya que en todos los casos los sujetos que consumen éster de cetonas tienen menores valores de lactato, mediante el cociente respiratorio y mediante biopsias musculares. Lo más curioso es que incluso a intensidades que en teoría son glucolíticas, como por ejemplo el 75% de la potencia máxima, los sujetos que consumen éster de cetonas tienen una menor implicación de la glucólisis en la obtención de energía. En cambio, el quinto estudio se centra en rendimiento deportivo puro. Para ello, 8 ciclistas entrenados realizan un protocolo de 1 hora de duración a intensidad constante, concretamente al 75% de la potencia máxima, seguido de una contrarreloj de 30 minutos, con el objetivo de realizar la máxima distancia posible. Unos sujetos consumen éster de cetonas junto con carbohidratos, mientras que el otro grupo consume únicamente los carbohidratos. El resultado más destacable de este estudio es que los sujetos que consumieron las éster de cetonas junto con los carbohidratos realizan casi 500 metros más de distancia en la contrarreloj, concretamente 416 más menos 162 metros. Esto se traduce en una mejora del rendimiento deportivo de un 2%. Estos resultados eran muy prometedores, y más aún siendo el primer estudio de gran repercusión sobre la suplementación de éster de cetonas. Pero cuando hablamos de ciencia, un artículo no demuestra nada. Para poder dar unos resultados por válido, esos mismos resultados se tienen que replicar en otros artículos. Y cuantos más artículos haya que encuentren los mismos resultados que el primero, más nos podremos fiar de estos resultados.
En cambio, si esos resultados que se obtienen nunca se replican por otros grupos de investigación, no podremos dar esos resultados por válidos. Imagínate que tenemos un estudio a favor de la suplementación con cetonas en ciclistas y uno en contra. Suponemos que emplean el mismo protocolo. Es todo igual, salvo que el resultado, unos encuentran un efecto positivo y los otros un efecto negativo. En esta situación no podríamos concluir si la suplementación con cetonas es efectiva o no para mejorar el rendimiento deportivo de ciclistas, ya que carecemos de la evidencia suficiente como para hacer dicha afirmación. Pero si en lugar de tener uno a favor y uno en contra, tenemos 8 a favor y 1 en contra, podremos hacer con una mayor seguridad la afirmación de que la suplementación con cetonas mejora el rendimiento deportivo. Al fin y al cabo, cuantos más estudios demuestren un efecto, ya sea positivo o negativo, con mayor certeza podremos hacer la afirmación de que ese suplemento afecta de forma positiva o negativa al rendimiento deportivo. Y si en lugar de tener 8 a favor y 1 en contra, tenemos 30 a favor y 1 en contra, pues mucho mejor. Por suerte, los miembros de FISAC hace un par de años realizaron una revisión sistemática con metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados sobre la suplementación aguda de cetonas en el rendimiento deportivo. Básicamente lo que hicieron es coger todos los estudios que cumplían sus criterios de inclusión y, a través de métodos estadísticos, cuantificar si la suplementación con cetonas de forma aguda mejora o no el rendimiento deportivo. Por desgracia para algunos, no se encuentran mejoras en el rendimiento deportivo. Es más, el estudio de Cox y colaboradores fue uno de los pocos que encontraron mejoras en el rendimiento deportivo. En los metaanálisis, el rombo negro del final es el resumen del efecto de todos los estudios y si, al igual que en este caso, toca la línea del 0, es que no hay un efecto estadísticamente significativo. Queda bastante claro que la suplementación con cetonas no produce efectos positivos en el rendimiento deportivo de forma directa. También es cierto que en la mayoría de los estudios emplean protocolos de menos de 1 hora de duración, en los cuales es menos probable que se encuentren efectos positivos en el rendimiento deportivo tras la suplementación con cetonas. Al ser protocolos tan cortos, la intensidad que se puede realizar es superior. Y como hemos visto antes, cuanto mayor es la intensidad, mayor es la implicación de la glucólisis, es decir, mayor implicación de la oxidación de la glucosa y, a priori, es menos probable que encontremos un efecto positivo en el rendimiento tras la suplementación con cetonas. Donde sí parece que podría haber un efecto positivo en el rendimiento sería en pruebas de ultrarresistencia, como por ejemplo un Ironman. Estos se caracterizan por realizarse a una intensidad constante sin cambios de ritmo notables, como puede ser en el ciclismo, ¿no? Entonces, en caso de que haya un deporte que podría beneficiarse de estos suplementos, creo, y esto es opinión personal, que sería este tipo de eventos. He de mencionar que esto es solo una hipótesis, ya que no existen artículos que relacionen la suplementación con cetonas en deportistas de Ironman, pero en caso de verse algún efecto positivo, creo que sería en estos. Repito, esto es una opinión personal porque no hay nada al respecto. Pero el rendimiento deportivo es muy amplio y unos investigadores se han centrado en otra cuestión, la recuperación. Esto no afecta de forma directa al rendimiento deportivo porque no vas a correr más, pero si te recuperas antes, entrenarás más y si entrenas más es más probable que mejores tu rendimiento deportivo. Debido a esto se ha planteado el uso de cetonas exógenas como bebida de recuperación. Bueno, más que bebida de recuperación, como un ingrediente a añadir a los macronutrientes que sabemos que son imprescindibles para una buena recuperación, que son los hidratos de carbono y las proteínas, para, de esta forma, así optimizar la recuperación. En 2021 se publicó una revisión en la que se trataba la suplementación con cetonas y la recuperación. Es una revisión bastante breve, ya que solamente hay publicados 3 artículos que han intentado dar respuesta a esta pregunta, y son los siguientes. El primero, de Holdsworth, en 2017, tras un ejercicio físico de depleción de glucógeno, los atletas consumieron un suplemento de éster de cetona más una infusión intravenosa de glucosa durante 2 horas. El objetivo era mantener la glucemia en 10 milimoles, unos 180 miligramos de cilitro, y los resultados muestran un 50% más de glucógeno muscular en comparación con el grupo control. Estos resultados posiblemente se deban a un aumento en los niveles de insulina, ya que se multiplican por 2
al compararlos con el grupo control, lo cual promueve la translocación de GLUT4 a la superficie del músculo, permitiendo así una mayor resíntesis. En el segundo caso, Van Dorme no encuentra una mayor resíntesis de glucógeno, cosa que sí lo hace Holdsworth. Esto puede ser debido a que los hidratos de carbono se consumen de forma oral y no a través de una infusión intravenosa. Además, también encontraron que el grupo suplementado con éster de cetonas aumenta la señalización del complejo 1 del mTOR y la síntesis de proteínas. Lo interesante de este estudio fue que emplearon una combinación de hidratos de carbono más proteínas más éster de cetonas como bebida postentreno y no de forma intravenosa. Estos resultados son más aplicables al mundo real. Y por último, el tercer estudio es de Profe, el cual encontró que la suplementación con éster de cetonas podía ser interesante en situaciones de sobreentrenamiento, además de mejorar el rendimiento deportivo. De estos tres estudios, el más interesante sin lugar a dudas es el de Profe y colaboradores. Debido a esto, vamos a profundizar un poco más en este estudio y a comentar ciertas limitaciones que tiene. Los sujetos del estudio realizaron entrenamientos en bici durante 3 semanas con el objetivo de generar un sobreentrenamiento. Los sujetos se dividieron en 2 grupos, grupo control que consumía una suplementación de MCTs, que son triglicéridos de cadena media, y el grupo experimental que consumía los éster de cetonas. Los participantes realizaron 28 sesiones de entrenamiento, algunos días doblando sesión, durante estas 3 semanas y tenían pautados 3 tipos de entrenamientos diferentes: HIIT, entrenamiento de resistencia intermitente y entrenamiento de resistencia e intensidad constante. 30 minutos después de cada entrenamiento, cada sujeto ingería un batido recuperador que estaba compuesto por 60 gramos de hidratos de carbono y 30 gramos de proteína. Inmediatamente al terminar el entrenamiento y 30 minutos antes de irse a dormir, cada grupo consumía la suplementación pautada, es decir, triglicéridos de cadena media o suplemento de éster de cetonas. Los participantes realizaron una contrarreloj de 30 minutos diferentes días durante estas semanas. Por ejemplo, la semana previa al inicio de las 3 semanas de entrenamiento, el día 7, es decir, al finalizar la primera semana de entrenamiento, el día 14, el día 21, que sería al finalizar la tercera semana de entrenamiento, y luego el día 3 y el día 7 de los días de recuperación. En cuanto a la dieta, no reciben ningún tipo de recomendación. Lo único que tienen que realizar de forma obligatoria es consumir el batido de recuperador compuesto por hidratos de carbono y por proteínas y la suplementación que le toque, ya sea los triglicéridos de cadena media o los ésteres de cetona. El resto de la alimentación es prácticamente ad libitum. Entonces, lo único que realizan es 2 días a la semana se realiza un registro de alimentos para conocer un poco la ingesta de los sujetos. Es importante mencionar que, siguiendo los principios de la sobrecarga progresiva, el trabajo que realizan los ciclistas durante las semanas va incrementando. Entonces, la semana 2 realizan más trabajo que la semana 1, mientras que la semana 3 realizan más trabajo que la semana 2. El trabajo realizado es muy similar entre grupos entre la semana 1 y la semana 2. En cambio, durante la semana 3, el grupo suplementado con éster de cetonas realiza un 15% más de trabajo que el grupo control. Además, el grupo suplementado con éster de cetonas mejoró la contrarreloj de 30 minutos al comparar los siguientes días: previo a la intervención y posterior a la intervención, previo a la intervención con el día 3 de recuperación y previo a la intervención con el día 7 de recuperación. En cambio, el grupo control solamente mejoró el rendimiento en la contrarreloj al comparar el rendimiento previo a la intervención con el día 7 de recuperación. Otro de los puntos más destacables es la bajada de la frecuencia cardíaca máxima en ambos grupos, pero esta bajada es más notable en el grupo control que en el grupo suplementado con éster de cetonas, siendo esta bajada de 16 latidos por minuto en el grupo control y de 6 latidos por minuto en el grupo suplementado con éster de cetonas. Además, el grupo suplementado con éster de cetonas recupera las pulsaciones máximas en una semana, mientras que el grupo control no la recupera en una semana. En cuanto a la dieta, el grupo suplementado con éster de cetonas aumenta la ingesta energética de la semana 1 a la semana 2 y de la semana 2 a la semana 3. Y este aumento en la ingesta se debe principalmente a un aumento en el consumo de hidratos de carbono.
Esto es lógico y es además lo que habría que hacer, ya que el trabajo va aumentando de la semana 1 a la semana 2, entonces la ingesta energética también tendría que ir en aumento. Por el contrario, el grupo control no aumenta la ingesta energética a medida que aumenta el trabajo que realiza en el entrenamiento. Esto podría ser un error metodológico, ya que una baja ingesta energética puede acarrear más fácilmente los síntomas de sobreentrenamiento. Por último, el grupo suplementado con éster de cetonas tiene unos niveles de catecolaminas normales durante las semanas de entrenamiento, mientras que el grupo control multiplica por 2 los niveles de catecolaminas. A modo de conclusión, a día de hoy la suplementación con cetonas no cuenta con la evidencia científica suficiente como para recomendar su uso entre la población deportista, ya que las mejoras en el rendimiento deportivo, o mejor dicho, los estudios que demuestran mejoras en el rendimiento deportivo son prácticamente nulos. Pero se está planteando utilizar estos suplementos con otro fin, que es mejorar la recuperación. En este aspecto, y a día de hoy, es octubre de 2022, solamente contamos con 3 estudios que respalden dicha hipótesis, pero los resultados son bastante prometedores. Por otro lado, también habría que mejorar las cuestiones metodológicas siempre y cuando sea posible. Por ejemplo, en el estudio de Profe, que el grupo control, en lugar de consumir MCTs, que aumentan, aunque sea de forma no tan significativa, los niveles de cetonas sí que los aumentan, en lugar de emplear los MCTs para el grupo control, sería interesante emplear una bebida sin calorías. También resultaría interesante pautar una alimentación cerrada o la misma alimentación para ambos grupos, es decir, en términos relativos, en cantidad de gramos kilo de proteínas y cantidad de gramos kilo de hidratos de carbono. De esta forma nos aseguramos que un mismo aporte energético para los dos grupos y no dejamos que los efectos negativos del sobreentrenamiento puedan verse afectados por una menor ingesta energética. Y por último, pero no menos importante, también sería interesante conocer si estos resultados se replican con ciclistas profesionales, los cuales realizan un volumen de entrenamiento muy superior a las 5 horas de entrenamiento que realizaban los sujetos del estudio de Profe. Tendremos que seguir de cerca este suplemento para ver qué efectos se encuentran en los próximos estudios en deportes de resistencia. Si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo, pero sobre todo que hayas aprendido algo y que conozcas un poco más la evidencia que hay al respecto sobre la suplementación con cetonas en deportes de resistencia. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones, ya que iré subiendo contenido, intentaré hacerlo de forma periódica, sobre nutrición deportiva, fisiología y rendimiento deportivo, especialmente en deportes de resistencia. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.